Ya lo veíamos el zafarrancho ayer en el Congreso de la Ciudad de México. Hubo de todo, hubo codazos, coscorrones, jalones de pelo. Se da todo esto en medio de una discusión por la extinción, la desaparición de otro contrapeso más, el Instituto de Transparencia. Y es que la 4T ha desaparecido uno a uno los organismos autónomos y ha tripulado aquello que puede resultarle incómodo. Vamos a platicar el tema. No es una pelea callejera. Son diputadas de Morena, PRI y PAN que se enfrentaron, unas por defender la transparencia y otras por limitarla. Este lunes en el Congreso capitalino, durante la sesión ordinaria, se discutía lo que la oposición llamó la muerte de la transparencia en la Ciudad de México. La desaparición del Info CDMX. En un principio se había acordado que el nuevo órgano de transparencia en la capital del país fuera tripartita, pero Morena decidió que una sola persona afín al gobierno fuera la titular y empezó el problema. Diputados del PAN y del PRI tomaron la tribuna. ¡Que no nos vamos a bajar! Los morenistas subieron furiosos y rodearon la mesa directiva. Al sentirse agredida, la diputada panista Daniela Álvarez soltó un codazo a la morenista Yuriria Ayala, que respondió con un zape. Metieron dos zapes, uno me lo metió la diputada Bautista y la otra Yuriri, y ya fue cuando Claudia me intenta defender porque ve mi estado de salud y pues sí veo que le empiezan a pegar y evidentemente reaccionó. En medio del zafarrancho se decretó un receso. Y minutos después, Morena aprobó por mayoría la desaparición del instituto. Un órgano que funcionaba como garante de la transparencia en la Ciudad de México. Desde su existencia a la fecha, hemos recibido más de 60,000 solicitudes relacionadas, recursos de revisión que ingresan a nuestro instituto. De esta manera, Morena vuelve a la opacidad gubernamental, pues el Info CDMX se suma a la lista de entidades en favor de la rendición de cuentas que el régimen ha desaparecido, como el INAI o el Instituto Federal de Acceso a la Información. Pues hemos visto que es una lucha que se tuvo durante mucho tiempo y por mandato constitucional o por decreto presidencial y con el apoyo de mayoría, pues se extinguió esto y pareciera que la transparencia está tomando una posición sectorial o una posición general, pero siempre pertenecerá a la administración pública. Ahora tenemos 16 instituciones autónomas extintas ya. El 50%, la mitad del país, ya no existen. Laura Casillas, Fuerza Informativa Azteca. Qué escenas, qué espectáculo el de ayer. Y el trasfondo es preocupante, es delicado, porque han desaparecido, extinguieron ya todo aquello que incomodaba, lo que era contrapeso, y lo que no pudieron desaparecer, lo tripularon, se hicieron del control de instituciones, de organismos, del Poder Judicial mismo. Eduardo Bojorquez, Eduardo, qué gusto. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Natalia Torres. Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar ahí con ustedes. Lourdes Mendoza. Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy buenas noches. Pues acabó, adiós al InfoDF, al Info CDMX. Como antes se fue el INAI y se han ido otros tantos, Eduardo. Bueno, como se van a ir todos, porque la reforma constitucional y legal en la materia supone no solo la desaparición del INAI, sino un cambio en todas las entidades federativas. El INAI era el rector, pero había un sistema nacional de transparencia que tenía organismos en cada estado. Lo curioso es que no han solo sido estados gobernados por Morena los que han desaparecido a los órganos garantes, y creo que ese es un síntoma todavía más importante de destacar. La transparencia incomoda parejo. Yo creo que a muchos gobernadores y gobernadores les gustó la idea y dijeron aprovechemos el viaje, el costo político se lo lleva Morena a nivel nacional, pero yo aprovecho y desaparezco mi órgano. Se va, como se han ido otros, Natalia. Y como se seguirán yendo. A ver, el tema central es el control del poder, la falta de datos, la falta de transparencia, la falta de dar resultados, y eso es evidente.
yo no sé cómo seguimos hablando de una democracia, porque al parecer a Morena no entiende y nunca ha querido entender que la democracia no es igual a solo que la gente vote, ¿no? La democracia tiene varios elementos, tiene varios rasgos súper distintivos y uno de ellos, y así lo ha establecido el constitucionalismo contemporáneo y las democracias contemporáneas, son los órganos autónomos. ¿Cómo vas a pedirle a un instrumento o a un organismo que revise a las personas de las que dependen? La lógica de estructura constitucional, la lógica de que esto exista, es que precisamente puedan ser órganos que revisen al poder, que incomoden al poder, porque sí es un poco la intención de este tipo de organismos constitucionales autónomos. Esa es la intención. Sin esto, pues bueno, solamente tenemos un organismo más que está supeditado al poder, como absolutamente todo lo que está pasando en México en general. Es mucho más cómodo, ¿no? Muchísimo más cómodo, pero decías ahorita, Natalia, que al régimen le gusta o solo piensa en los votos y no cuenta bien los votos. ¿Por qué lo digo? Porque ¿se acuerdan ustedes cómo pasó en el 2024 en el Congreso del país? Que ellos se hicieron de las... De la mayoría calificada. Sí. Tramposamente, porque no la ganaron en las urnas. Pero ¿saben que hicieron lo mismo en la Ciudad de México? Y hoy justamente cuando sabía que iban a hablar de este tema, fíjate, en aquellos entonces, en complicidad con 5 de los 7 magistrados, le quitaron a la oposición 7 pluris. ¿Saben cómo lo hicieron? ¿Nos acuerdan cómo fue? Que dijeron, no, es que a mí me votaron, me asignaron por Morena, pero yo la neta... tribunal, yo no soy de Morena, yo soy del PT, yo soy del Verde, y el tribunal les dijo, sí, no te preocupes, ya no eres de Morena. Entonces con eso le quitan a la oposición 7 diputados y entonces se quedaron. La ciudadanía les dimos el 48% y el árbitro les dio el 65%. 48 le dieron el 65%. Y la oposición había sacado 47%, porque era prácticamente... Exacto. Y entonces, mitades. pues, ¿qué crees? Que en lugar de estar a 8 diputados de tener la mayoría calificada, pues ya nada más estaban a 1. Y ese 1, pues es una cuestita de nada. Pero ahorita vimos las escenas de lo que pasó. Un Yunes lo encuentras en cualquier lado. Todos los días. Sí. Y entonces... Lo que no se vio en varios videos, porque vimos la trifulca ya ahí, sí, ¿no? En el pleno, pero lo que no vimos es que antes los morenistas mandaron cerrar las puertas del Congreso y que uno de ellos, Alejandro Carvajal, iba persiguiendo a Tania Larios. Tania Larios lo que hace es que, porque obviamente la oposición estaba diciendo no hay manera de que no tomemos la tribuna porque vamos a evitar o tratar de evitar que nos quiten este Instituto de Transparencia. Y entonces Tania, cuando ven que les cierran las puertas, pues se salta por una de las ventanas y solo desconecta el sonido. El sonido. Sí. Acto seguido, la coordinadora de las morenistas, Xóchitl Bravo, jala los micrófonos, los rompe, los tiene en la mano, están las imágenes. Y luego sale la vicecoordinadora Brenda Ruiz en una foto diciendo esto es lo que la oposición rompió. Yo lo que no doy crédito es la diputada esta que vimos que es buena para los caratazos y mete unos coscorrones hablando de que es un movimiento humanismo, pacífico. Además. Humanismo. ¿No? Que es una madre que creen y una mujer en el diálogo, humanista, pues qué bueno que en la crean justicia en el diálogo. Imagínate si no creyeran. Pero en el además es terrible, porque además les cae como anillo al dedo, porque por supuesto que el show vende mucho más. Y en cuanto pasó esto, naturalmente se hicieron memes, está la burla, porque evidentemente es una burla nacional e internacional. O sea, la vergüenza de que esto suceda. Una vecindad. Por supuesto, lo es. Pero además, qué tristeza que sea esto lo que opaca una eliminación de un órgano constitucional autónomo. O sea, es mucho más importante, o no que lo sea, pero es mucho más visible y tiene mucho más volumen lo que hace la gente y nuestras legisladoras en la Cámara antes de pensar en que se está eliminando un órgano. Y por supuesto, hoy la atención la tiene que la morenista salió a jalarle el pelo y después a decirse humanista en lugar de la desaparición de un órgano constitucional autónomo. Ahora, no sé si esto sería nota si no hubiéramos visto lo que vimos, porque se ha normalizado trágicamente. Totalmente. Esto. Es decir, como pasó en los otros estados, en los otros 15, donde ni siquiera nos enteramos. Ya pasó desaparecido. Desaparecieron, ¿no? O sea, va en la inercia de lo que estamos viviendo. Pero también porque hay muchos vicios formales de fondo, porque las órdenes del día no se hacen como se tienen que hacer, porque se aprueban en 15 minutos, porque sí, por supuesto, no tienen la nota y no tienen la visibilidad, pero porque ya tienen las mayorías y en los lugares que no, ya tienen ciertos pactos políticos que les permiten viciar las formas para hacerlo como si fuera nomás un trámite. Pero porque no son y eso me parece, sí, por porque supuesto. Ellos nada más están para pasar lista de lo que les mandan desde arriba.
No tienen. Por eso es tan delicado el contraste en la oposición de la Ciudad de México. Yo puedo entender que aquí había una intención de evitar que se desapareciera un órgano, pero esos mismos militantes en otros estados los han desaparecido. Entonces ahí es donde el elector no ve una diferencia real. Ve aquí ruido, pero ve un estado gobernado por MC en el que se desaparece, un estado gobernado por el PAN donde también se desaparece el órgano. Ahí es donde está el verdadero nudo, ¿no? Porque entonces, ¿qué alternativa tienes? A ver, te enojas, te ofendes. La oposición es un mal chiste. O sea, la verdad es que no existe la oposición. Sí, de no tenerla sería lo mismo. Están absolutamente superados. Ahora, acá los ciudadanos son los que perdemos, somos los que perdemos, porque ni acceso a la información, ni rendición de cuentas, cuando va a quedar un órgano en manos de quienes van a ser sujetos de revisión. Ya parece que van a andar entregando información que les incomoda, que les vulnera. Me preocupa mucho que no se pueda recuperar nada, porque a ver, esto es general, al poder no le gusta estar vigilado, al poder no le gusta tener personas incómodas, al poder no le gusta la transparencia, entonces esto es de manera generalizada. Yo no sé quién sea la siguiente persona que ocupe el poder y diga, no, sí, regresemos a la transparencia, porque claro que quiero ser auditado. Pero los neoliberales es complicado. Sí lo aceptaron, perdón, pero veníamos de un país... Pero ya se los quitaron. Ya no los quitaron, pero a ver, como tú dices, la oposición, a ver, los de MC, lo que nos hicieron con Ernestina Godoy, no tienen perdón de Dios porque... Y panistas también, ¿eh? Tres también panistas y el suplente de Mario. Y unos que dicen que votaron, no, a ver, son 10. Que se equivocaron y no sabían cómo, pues, ¿qué son nuevos eran 10, ahí? Eran 10. 6 de MC, que es toda la bancada, 3 panistas, porque creen que con eso ya van a ser los candidatos a la gubernatura de Querétaro o a la de Aguascalientes, y el suplente de Mario. Pero... Para los que votaron en abstención. Exacto, ese. Que decían que no, que estaban votando en contra porque era una abstención. Imagínate, y luego, nosotros nacimos hay que ayer. recordar también, Ernestina Godoy no fue hace 2 años ratificada en el Congreso de la Ciudad de México, ahí donde fue toda la trifulca, y hubo 20 y tantos héroes que en ese momento eran PRD, MC. Tampoco son héroes. Panistas. Y no te Nomás votaron en contra, pero así como héroes. A ver, les sacaron órdenes de aprehensión, los balacearon, les echaron toda la fuerza del poder y se mantuvieron. ¿Cómo se van a sentar con sus pares hoy en día con estos 10 senadores traidores? Los 10 yunes los yunes de Ernestina. ¿Cómo? Los yunes de Ernestina. Por eso sí, de nuevo, mira, pierde la ciudadanía y también los gobiernos, no sé si neoliberales o no, pero los de la transición tampoco lo hicieron por gusto, ¿no? Claro, estuvimos ahí, nos sentamos con ellos en la transición. Hace poco me invitó el expresidente Fox a un programa que tiene con ustedes y nos acordábamos, ¿no?, de cómo fueron las reuniones. Mira, le presentamos 10 puntos. De los 10 puntos, solo sacaron uno, que era el que tenía que ver con la transparencia. Y eran batallas y batallas. Y había que sentarse y co-crear y construir y exigir. Pero lo que yo veo ahora ausente es a la ciudadanía. Sí. Porque al alinearse con un partido político, que fue lo que ocurrió en 2024, cuando la sociedad civil se alineó con un partido, con un grupo, perdió lo que tenía, que era tal vez lo más importante: ser independiente respecto a cualquier forma de poder político y estar por encima de las discusiones de esta naturaleza, las que acabamos de atestiguar. Es decir, por eso era importante la sociedad civil, porque era el fiel de la balanza cuando los partidos políticos no se ponían de acuerdo. Entonces decían, vámonos a una mesa técnica, preguntémosles a los especialistas y que nos digan no lo que les gusta o no les gusta de la propuesta de uno u otro partido, sino lo que necesita el país. Ahí estamos perdiendo. Pero, a ver, Eduardo, tú que estuviste en esas reuniones, hay que acordarnos del Grupo San Ángel, en donde quienes estaban hoy de los muchos flamantes morenistas y que pedían a gritos este tema de transparencia y de que los gobiernos tenían que transparentar. Y gracias al INAI y FAI, supimos por prensa un chorro de escándalos y muchos gobiernos cayeron por el argumento casi siempre es el mismo y es la austeridad. Sí. Porque entonces con el pretexto de la austeridad se echan al plato a la institución, al órgano que se les ocurra. Porque entonces es muy caro el Poder Judicial, vamos a desaparecerlo y vamos a elegir ahora por
acordeón a quienes van a llegar a un juzgado, a ser magistrados, a ser ministros de la Corte. Y como cuesta mucho la democracia, pues hagamos un instituto ahí, patito, que medio organice elecciones. Y como cuesta mucho la transparencia, pues mejor que absorba algún órgano del gobierno las funciones de la rendición de cuentas. Y con ese pretexto de la austeridad, que no es parejo, porque dilapidan recursos en el Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas, se van terminando los pesos y contrapesos. Es que además todos los conceptos que utiliza Morena, todos son relativos, todos son subjetivos, y el Poder Judicial nos salía caro, sí, perfecto. ¿Y si hacemos una elección de 13,000 millones de pesos? ¿Por? No, ¿Cómo me explicas eso? ¿No? Son términos tan relativos. Evidentemente es completamente una cortina, no es un tema que quieran escatimar con ciertas cosas, porque sí, yo les propongo mejor que Andy López Beltrán no se vaya a cenitas de 50,000 pesos, mejor que nos puedan explicar cómo sacan casas de 12 millones de pesos o coches de 2 millones de pesos. O sea, si quisieran ser realmente austeros, tienen mucha tela de dónde cortar. Podrían tan siquiera iniciar a investigar o abrir carpetas que nos expliquen dónde están los 700,000 millones de pesos robados por Huachicol Fiscal. Eso sería bastante austero, que su gente y sus representantes fueran austeros y representaran el movimiento al que dicen pertenecer, sería austero. Eliminar organismos constitucionales autónomos no es por austeridad, es por control, es por poder. Y punto. Y precisamente va a ser más complicado acceder a toda esa información. Por supuesto. Ya no va a haber. Pero ahí creo que entran buena parte de la sociedad civil, ¿no? Pues sí. Por supuesto que será más difícil, ¿Tendría que? Pero a ver, vemos, es la labor. ¿Cuánta desinformación que es neurálgica hoy no está reservada? Está clasificada, está escondida en un cajón 5 años por seguridad nacional. Y déjenme agregarle algo que todos ustedes conocen muy bien. Incluso el INAI necesitaba una manita de gato, ¿cierto? Tampoco es que estuviéramos en el jardín del Edén y que nos echaron del paraíso. Pero como todas las instituciones, todas son perfectibles. La vida es perfectible. La vida es perfectible. Sí, pero parte del reto que tienen, por ejemplo, los organismos es que hoy la gente se siente sobreinformada. Siente que hay una infodemia, que hay demasiada información y entonces ya no está buscando información a través de las solicitudes. La está buscando en ChatGPT, en DeepSeek, ese le responde inmediatamente. Yo creo que además va a haber otro problema. No solo va a haber menos información pública, sino que la que vamos a tener no va a venir de fuentes gubernamentales. Y van a ser otros datos. Y van a ser otros datos, Lourdes. Porque eso es lo que te da el ChatGPT. Te da lo que haya y para lo que lo entrenes, ¿no? Pero así empezamos también con el INE. O sea, el INE no era la panacea, como tú dices, no era el Edén, pero servía muy bien. Pasamos de ser un México que se pesaban los votos a un México en donde sí se contaban los votos. Y ahora llegaron ellos y pues nos están quitando todos los peldaños de la escalera que utilizaron para llegar ellos. Y por eso la cereza en el pastel es la reforma electoral, ¿no? Sin duda. Y ahí sí agárrense porque pues, no se van a querer ir nunca. No, ni siquiera tendrían la posibilidad de irse con un INE completamente controlado, por mucho que la oposición, por mucho que la sociedad civil salga y vote y diga ya estoy cansado, que yo, además de todo esto, siento que lo que se ha perdido es indignación. La información está, el robo está, todas las cosas malas están, son públicas. Los congresos no eran de ellos. Los congresos no eran de ellos. Todo eso ahí está. Pero la gente convirtió la política en identidad personal. Y entonces tocas a un partido político, en este caso Morena, y tenemos un gran problema de identidad. Entonces ya no hay indignación. Si todo esto lo sumas, no habrá voto en 2027 con un INE controlado que valga la pena. Entonces, pero Claudia ya no tiene el teflón que tenía Andrés Manuel López Obrador. No, bueno. Los números de Claudia van para abajo, pero pues sí, obviamente, tienes el INE, tienes el TRIFE. Exactamente. Y tienes los amparos, pues ya, ¿qué hacemos? Sí, exacto. Tienes el Poder Judicial. Y no tenemos una idea de futuro, porque creo que el gran problema es que seguimos hablando de defender lo que teníamos y no de construir lo que el país necesita. ¿Quién está construyendo Yo no lo veo. ese país, ese futuro, ese Si proyecto? Ustedes me preguntan, yo creo que hay una sociedad civil crítica, puede haber muchos medios independientes que hacen su trabajo, no tantos, pero nadie está construyendo. No tanto, sí, no. Bueno, uno que otro, número, uno que otro, sí. Pero Manuel, sinceramente yo no veo dónde está la oferta de futuro, ¿no? Claro. Oye, mira, pongo un ejemplo. En 1999, cuando empezamos a hablar de esto, ¿qué creen que nos contestaban? En la sociología política, el mexicano en los 90 decía, no queremos transparencia, eso es para los países nórdicos. Una y otra vez nos contestaban eso. Entonces, tampoco es que la construcción de futuro sea en automático, que la gente dice, claro, yo quiero sumarme,
es un ejercicio de pedagogía y nadie está haciendo esa pedagogía social, ¿no? Pero sí creo, perdóname, sí creo que también es un círculo vicioso, porque te puedo hablar que, por ejemplo, para el tema de reforma judicial, en lo personal se presentaron iniciativas, una contrarreforma judicial. ¿Quieres meterle mano? Está perfecto, pero hay que hacerlo inteligente. ¿Puedes mejorarlo? Sí, pero no de esa manera, es una regresión absoluta. Y si esas iniciativas no se escuchan, si las puertas se cierran, si no tienes opción a que lo escuchen, digo, es un círculo vicioso, porque puede haber un proyecto de nación, pues nadie te pela. Exacto, ¿no? Y aparte los votos de ellos los tienen, no necesitan y pues te avienta. No, pero sí necesitas construir una alternativa. No, eso que ni qué, pero Totalmente. sí ha habido muchos en donde la oposición dice, oye, la ley de aguas, así no va. Vamos a hacer parlamentos abiertos. Sí, ¿Y quién escucha? No escucha nadie, absolutamente nadie. Entonces, pues, ¿hacia dónde o cómo lo vamos a hacer? Por eso creo que tenemos un déficit ahí, Lourdes. No, y hay una falta de la economía legitimidad está también de los construyendo. opositores. Totalmente. A ver, son poco presentables muchos de quienes están al frente de la oposición. Y por eso es que en los debates importantes se achican o dan un paso hacia atrás. La realidad siempre va a ser nuestro mejor aliado y la realidad se está imponiendo y el tema económico se está sintiendo. Ojalá que se siga sabiendo, porque si no va a estar... Pero fíjate, ese es No, un pero muy se buen siente, punto, Lourdes. O sea, el tema Sí, claro. económico en los bolsillos En el está bolsillo, y ahí ya veremos. Sí. Pero decías, ojalá. Pero ese es un muy buen tema, pero no te da alternativa de futuro. Nada más te dice, estoy enojado, estoy hastiado, estoy enojado. Pues que quieres luego? todo, tú también. Pero ¿dónde está la opción? ¿Dónde está la alternativa? Sí, ya sé. Y para pasar de Mira, la por ejemplo, indignación a la acción. ahí me parece que, de verdad, siendo cierto el tema económico, deberíamos, en lugar de decir, voy a hacer una mejor reforma electoral, que no nos van a hacer caso, decir, no es el momento de una reforma electoral. No cuando estás negociando un tratado comercial, no cuando la situación económica está bien. No, cuando no tienes pero es muy Estado de distinto, Derecho. ¿no? Totalmente. Bueno, Pues por ahí puede Totalmente. ser. Por Ni lo modo, menos tengo que hablar del futuro, inicio. Gracias, Eduardo. Gracias.